que un día murió y un día Dios la va a recompensar. Pero nosotros hoy no podemos pedirle nada. La Biblia también nos ha enseñado a nosotros que el único camino para llegar a Dios es Jesús. Y 2 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay más, no hay otro, no hay atajos, no hay alternativas. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo hecho hombre. No sé por qué terminé hablando de María, me perdí. Porque vivimos en un país religioso que tiene fe, pero su fe está puesta en hombres, en imágenes, y no en el Dios verdadero. Y esta fe que no está puesta en Dios genera vidas sin testimonio o con testimonios malos. Este chico con el que hablaba, con el que él se jactaba de caminar hasta Luján y dice que llegaba con los pies sangrando, su vida era un desastre. Al poquito tiempo nos enteramos de que el que estaba a punto de casarse tenía otra mujer. Y yo me acuerdo que le decía: está bien, querés caminar hasta allá, caminar. Lo importante es que los otros 364 días también sigas buscando a Dios y agradándole. Porque es fácil sacrificarse un día y vivir el resto del año como a uno se le da la gana. Este tipo de fe cuestiona la palabra de Dios. Yo tengo un amigo que me dice: mira, yo creo todo, él se cree que es súper devoto. Dice: yo creo todo, pero el cuento ese de Adán y Eva conmigo no va. Dice: está en la palabra. Y los que tenemos la fe puesta en Dios no cuestionamos su palabra. Los que tienen esta fe puesta en cosas equivocadas rehúsan a dar. Se creen que son dueños de sus propias cosas y no reconocen al dador de todas las cosas. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, que dicen conocer a Dios y creen en la reencarnación. Hable con sus amigos, con sus conocidos. Usted tiene que decirle que eso es abominación, que eso es porque no conoce al Dios verdadero. La reencarnación nace del miedo que tiene el ser humano a morir. Pero uno puede decirle: ese miedo lo podés solucionar entregándote al Señor, poniendo tu fe en Él, creyendo en Él, y tendrás vida eterna, y la muerte será solamente un trámite. Nadie que crea en la reencarnación o que crea que puede volver en cualquier forma, objeto, ha conocido a Dios. El amor y la fe puesta en Dios nos llevan a hacer cosas extrañas y locas, como las que hizo Noé. Pero los que tienen una fe puesta en las cosas equivocadas lo llaman fanatismo. Son desobedientes. Nos animan a desafiar lo natural porque temen al ridículo. Nos animan a profetizar porque no conocen la palabra. Nos animan a realizar proezas porque sus vidas son monótonas y chatas. No están dispuestos a entregar su vida por su fe porque se creen dueños de su propia vida. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y dice Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo, lo dice Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mismo Jesús estaba diciendo que creer trae implícito previamente el arrepentimiento. El creer verdaderamente nace de un profundo arrepentimiento y la necesidad de buscar a Dios. Hay quienes creen sin arrepentirse, pero esto no alcanza. Santiago capítulo 2, verso 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y hay personas que creen y dicen creer en Dios y ni siquiera se estremecen. Aún los demonios creen en Él. Pero eso solamente no les alcanza. Ellos ya están condenados. La gente dice creer en Dios, pero es necesario también creerle a Dios. Creer en su palabra, creer en sus mandamientos, vivir de acuerdo a su voluntad. Y dice la palabra que Él es galardonador, que Él trae recompensa, que Él es el que paga a aquellos que confían en Él. Pero dice que Él no viene con este galardón solamente con los que creen en Él. Este regalo no es solamente para los que llevan una vida religiosa. Dice la palabra, y que Él es el galardonador de los que le buscan. Es necesario buscar. El rey David, cuando dejaba su trono en manos de su hijo Salomón, dice Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con todo corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todos los intentos de los pensamientos. No solo que Dios conoce tu corazón, no solo que Dios conoce lo que pensás, Él conoce lo que estás intentando pensar. Dice, si tú le buscares, le hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y dice el Salmo 63, verso 1 al 4, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y todo esto que estuvimos viendo, de tener una fe que agrada a Dios, de creer en Él y de buscarle para que Él traiga recompensa, nosotros podemos verlo ejemplificado en la vida del rey Asa. La Biblia se toma 3 capítulos para hablar acerca de este rey. 3 capítulos. Y otros libros, como Samuel, también dedican parte de su escritura a él. Segunda de Crónicas, capítulo 14, narra los comienzos de la vida de este rey. Dice: durmió Abdías con sus padres,
y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño en los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Este rey, cuando comenzó a reinar, lo primero que hizo es sacar todos aquellos lugares de adoración extraños que había de otros dioses. Y su compromiso en esto fue tan fuerte que dice el verso 16: y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa la destruyó la imagen, y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Él estaba convencido de que esto no agradaba a Dios. Él tenía en su corazón el convencimiento de llevar a su pueblo a una búsqueda profunda de Dios. Y aun cuando tuvo que enfrentarse con su propia madre, quitó aquello que ella había edificado, construido, a donde ella había puesto su corazón, y le sacó en lugar de ser la madre del rey. Dice el verso 8: cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Quitó los lugares de adoración extraña y reparó el altar de adoración de Dios. ¿Y sabe cómo le fue? Dice Hebreos que Él es galardonador de los que le buscan. Durante 10 años el país estuvo en paz. Pero que nosotros busquemos a Dios, que tengamos nuestro corazón puesto en Él, nuestra fe, que dependamos de Él, no nos garantiza a nosotros que no vayamos a tener problemas, no nos garantiza que no se vayan a levantar en contra nuestra. Dice el verso 9 del capítulo 14: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Asa estaba buscando a Dios, estaba clamando, estaba llevando al pueblo a buscar a Dios en oración. Él se encargaba de destruir todos los lugares de adoración de otros dioses. Y el rey etíope se levanta contra el pueblo de Judá con un ejército numerosísimo. Dice el verso 11: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Cuando se levantó aquel ejército inmenso delante del pueblo de Dios, el rey clamó a Dios pidiendo su ayuda. Y dijo: Señor, nosotros nos apoyamos en ti. Y mire lo que hizo Dios. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas.
y saquearon las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganados, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando el pueblo busca a Dios, cuando confían en Él, se van a levantar contra nosotros. Pero cuando el ejército se levantó contra el pueblo de Dios, lo único que hizo fue poner a merced de este pueblo un gran botín. No importa lo que se levante en contra tuya, si estás buscando de Dios, si estás confiando en Él, habrá recompensa. Verás la mano de Dios peleando por ti. Verás la mano de Dios haciendo estragos contra el enemigo. Y traerá riquezas sobre tu vida, un gran botín. Sería maravilloso poder decir que la vida de Asa fue siempre así. Pero este rey se hizo grande, se hizo poderoso, y en el momento de su gloria se olvidó de su Dios. Buscó ayuda en alianzas extrañas. Baasa se levantó contra Asa y comenzó a sitiar la ciudad. Y Asa tomó los tesoros de la casa del Señor y los envió al rey de Siria para que venga en su ayuda. Y el negocio le salió bien, porque el rey de Siria tomó aquel regalo, atacó al ejército que se levantaba contra Asa y les dio libertad. Y Asa podría haber pensado: qué buena idea que tuve, fue una estrategia militar, hice alianza contra otra nación y nos libramos del peligro. Pero vino un profeta de Dios al rey, capítulo 16, verso 7, dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le recuerda lo que el Señor había hecho 10 años antes, y le dijo: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó el rey contra este profeta y lo echó en la cárcel, y se encolerizó grandemente a causa de todo esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Dios le mandó a decir con su profeta: locamente has hecho. Si una vez lo hice con un ejército mucho más grande que se había levantado contra ti, ¿por qué no volviste a confiar en mí? ¿Por qué no te apoyaste otra vez en mí? Y este rey se enojó contra la palabra de Dios. Él se enfermó y murió. Cuando el rey David se equivocó y fue reprendido, primero por el profeta Natán, por aquel acto que él había hecho de mandar a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Cuando él lo reprendió, su espíritu se quebrantó y pidió perdón y clamó. Muchos años más tarde el rey volvió a equivocarse, hizo un censo que desagradaba a Dios
El profeta Gad vino a él y le reprendió y otra vez se humilló. Y cada vez que se humilló encontró el favor y el perdón de Dios. Si Asa se hubiera humillado, si hubiera escuchado la reprensión de Dios, hubiera tenido otra oportunidad. Cuando nosotros tenemos fe, esa fe que agrada a Dios, cuando nosotros creemos verdaderamente en Él y le buscamos, Él es el galardonador de cada uno de aquellos que le buscan. Pero cuando desviamos nuestra fe de Él, locamente hacemos. Dice el Salmo 60.